Hola, ¿qué tal? Como siempre es un gusto saludarlos. El día de hoy vamos a continuar con los temas de la asignatura Orientación Vocacional. El siguiente tema es factores externos y esta es la primera parte de ellos. Vamos a empezar entendiendo qué son o a qué se refieren estos factores externos. Bueno, pues los factores externos son todos aquellos que contribuyen a la formación de la personalidad y que dependen del medio ambiente en el que se desarrolla el individuo, en este caso ustedes, que ya están próximos a terminar su educación media superior. Entonces, como lo son estos factores, pues la familia, la comunidad, el país, el entorno internacional, incluso también los medios de comunicación, las modas, las tendencias, etcétera, etcétera. Bien, el primero de estos factores que va a estar influenciando es la familia, porque la familia es el primer núcleo social en el que se desenvuelve una persona. Es decir, desde que nace empieza ya a adquirir, conforme su desarrollo, empieza a adquirir pues ciertos rasgos, ciertas formas de comportarse, a lo que, a lo que nosotros llamamos personalidad, ¿verdad? Se empiezan a formar todos esos rasgos, el carácter y etcétera, etcétera, adquirir habilidades. Entonces, pues desde ahí, pues ya como podemos entender, pues ya es una gran influencia, ¿verdad? Lo que se te enseña en casa, lo que te enseña tu mamá, tu papá, la familia más cercana o con la que más convives. Y a esta altura o a estas alturas en las que ustedes están, por ejemplo, ya por egresar de la preparatoria, pues es muchas veces una gran influencia, por ejemplo, la profesión de los miembros de la familia más cercanos, más allegados, son con los que más se convive. Lo más común es que veamos siempre el ejemplo de papá y de mamá. Por ejemplo, en una familia de maestros donde el papá es maestro o la mamá es maestra o ambos son maestros, muchas veces eso va a ser una influencia para que la persona que está tomando la decisión, o en este caso ustedes, quieren tomar ya una decisión de qué carrera profesional estudiar, tiende, ¿por qué? Porque siempre el individuo desde su niñez, ¿verdad? Empieza a visualizar a sus padres como un ejemplo a seguir, como, pues sí, como a quien seguirle los pasos, ¿no? Entonces, como un héroe muchas veces, y pues se forma ahí una imagen o se idealiza y muchas veces, no es que siempre suceda, pero tiende mucho a suceder, o por ejemplo, en una familia de médicos, en una familia de ingenieros, así como que los miembros más pequeños tienden a seguir los pasos de los más grandes pertenecientes a esa misma familia. Entonces, por eso la familia es una gran influencia. Otras veces no es porque los papás o los padres o los familiares más allegados tengan una cierta profesión, sino por la influencia que ejercen en la persona que va a tomar la decisión. En este caso podría ser los hijos, este, al estarle tratando de inculcar, no, es que yo quiero que seas médico o yo quiero que seas maestro. Incluso puede haber casos en los que los padres no estudiaron porque no tuvieron oportunidad de estudiar una carrera profesional, pero a sus hijos ellos pretenden que sí cumplan el sueño, que sí estudien una profesión y hasta les eligen o les tratan de inculcar desde su infancia qué carrera profesional van a estudiar. No es que esto esté mal, está bien, es una forma correcta porque es una formación, ¿no? Eso es la manera de entrenar y de formar a una persona. Pero bueno, en este caso, si la persona pues, no está de acuerdo, la persona que va a tomar la decisión o la persona que vaya, pues va a estudiar la carrera o es el que tiene que tomar la decisión, no está de acuerdo, bueno, pues tampoco es muy válido, ¿verdad? Que quieras que sea un tipo de imposición. Pero bueno, de esa forma es como influencia la familia
U otras veces porque en la familia tenemos algún miembro, algún tío, es que mi tío es abogado y yo lo veo que él, su trabajo es muy, muy divertido y me gusta y lo veo que le va muy bien y a mí me gustaría ser como él. Entonces, ahí también podría ser un tipo de influencia que ejerce la familia en cuanto a tomar una decisión para qué carrera estudiar. Bien, otra cosa que también, otro factor que también afecta mucho la toma de decisión es la desintegración familiar. Bueno, pues seguimos, ¿verdad? Con este factor de la familia. La desintegración familiar, ¿cómo afecta? Bueno, pues afecta primeramente a nivel personal, ya que pues genera un impacto emocional, una desintegración familiar que, bueno, la desintegración familiar, como lo vemos en esta imagen, es un ejemplo nada más de un tipo de desintegración familiar que podría ser la violencia intrafamiliar, pero existen muchos otros casos, muchas otras circunstancias, como podrían ser los casos de divorcios, en los que se divorcian los padres y entonces pues existe por ahí una desintegración de esa familia. No que no se puedan hacer las cosas bien, sino que pues hay la separación de alguno de los miembros de la familia y por lo tanto pues ya se considera desintegración familiar. Por lo tanto la ausencia de uno de los padres podría ser por fallecimiento también, podría darse la desintegración familiar por alguna enfermedad, por algún distanciamiento. Muchas veces el papá o la mamá tiene que salir a trabajar a otra ciudad y ausentarse por periodos medianos o largos de tiempo. Entonces eso también se considera desintegración familiar. El alcoholismo, la desintegración o cualquier tipo de vicios también se considera desintegración familiar. Entonces, todo este tipo de desintegración familiar que acabo de mencionar, pues va a generar en el individuo pues un impacto emocional negativo. Y acuérdense que pues todo esto va a estar influenciando en la personalidad, ¿verdad? Pues de ese individuo y acuérdense, o ya comenté también, que la personalidad pues va a definir también cuáles son los gustos, las preferencias de esa persona. Afecta también bueno, afecta la formación de la personalidad, ya lo mencioné, y también pues hay una falta de educación familiar de calidad. ¿Por qué? Porque pues tiende a no estar presente uno de los miembros de la familia, a veces ambos padres o bueno, dependiendo del miembro de que se trate, pues pues obviamente ya no hay una educación familiar completa en cuanto a inculcar valores y constancias y ser constantes, vaya. Bueno, sin embargo, pues existen algunos apoyos, ¿verdad? Para tratar de mitigar la desintegración familiar, como lo son terapias psicológicas, terapias ocupacionales, buscar o tener un círculo de apoyo, como es amistades de calidad o familiares también, religiones o grupos, pues sí, en alguna religión que muchas veces ayuda, grupos de ayuda especializada también o grupos que se dediquen, por ejemplo, de alcoholismo o de drogadicción o vaya, cualquier grupo especializado. El deporte también podría servir como apoyo en estos casos. Pero bueno, aquí el objetivo es identificar o visualizar cómo es que la desintegración familiar afecta en la toma de decisión de carrera profesional a estudiar. Pues sí afecta porque pues como está afectando directamente a la personalidad del individuo, pues es ahí como se ve afectada la toma de decisión. Y bueno, el tercer factor que vamos a estar viendo el día de hoy es el entorno inmediato. Esto se refiere a la comunidad. Comunidad se refiere específicamente a las personas que conforman, pues tu círculo más cercano, pero no solamente incluida la familia, sino también
algunas otras personas que no necesariamente son familia, como lo pueden ser los vecinos, las personas que frecuentas porque cuando vas a la tienda o porque es el tendero o porque vas a la tortillería, a la farmacia, al hospital, que están cercanos a tu casa, ¿sí? Entonces, comunidad se refiere en sí a las personas, pero yo considero que incluso también eh, la localidad a donde pertenece un individuo puede ser un factor externo que puede llegar a afectar su toma de decisión de carrera profesional. ¿Por qué? Porque, bueno, depende de la ubicación de tu localidad, por ejemplo. Acá ya estoy hablando de otra cosa. No es lo mismo comunidad que localidad. Acuérdense, comunidad se refiere a las personas, localidad se refiere al área geográfica y edificios que la conforman. Entonces, si tu localidad tiene una ubicación geográfica, por ejemplo, retirada de los centros educativos y todo eso, pues todo eso va a estar influenciando también en la toma de decisión de qué carrera profesional estudiar. Entonces, y la comunidad, ¿cómo es que va a influenciar? Bueno, pues por pláticas, o porque te preguntan y muchas veces te dan opiniones, o porque por ahí sales a jugar, no sé, fútbol, básquetbol con tus amiguitos de la cuadra, con tus vecinos, y platicando, pues pueden llegar a emitir opiniones que podrían llegar a afectar la toma de decisión de qué carrera profesional estudiar. Bueno, pues el día de hoy hasta aquí vamos a ver únicamente estos tres ejemplos o estos tres factores más bien externos que van a estar influenciando, y la próxima clase continuamos con el resto. Gracias.